con la curiosidad y la verdad que acertada decisión de estar rodada íntegramente en Super 8, abre el top una indescriptible aventura de horror explícito y sucio lleno de imágenes capaces de hacerte frotar los ojos. Porque Flesh of the Void propone una metáfora bastante difícil de descifrar sobre la muerte y, digamos, la representación mental y física que supone su llegada para el ser humano, dándonos a entender que el final de todo es una travesía dolorosa y visceral por los recovecos más deprimentes albergados en el cerebro, donde el dolor y los miedos se manifiestan en forma de angustiosas imágenes imposibles de evitar. La película nos enseña cómo sería ese viaje surrealista y demencial, mientras nos arrolla gráficamente entre pálidos colores y secuencias difíciles de olvidar. Una demostración de lo que vamos a poder encontrar durante este vídeo y que guarda mucho parecido estético con Begotten, la cual no mencionaremos al ser la más conocida y de la que ya hemos hablado alguna vez. Si queréis verla, avisados estáis de que no es algo para nada normal. Quedaos con el nombre de Georgi Palfi, un director que veremos aparecer muy pronto de nuevo en otra peli, además de la que tenéis delante. Una especie de infierno ascendente infinito y eterno, peculiar, un símil invertido de lo que vendría a ser la versión de los 9 círculos de Dante, desbocada y pasada de vueltas. La húngara Free Fall. Todo comienza con una anciana a la que vemos con su carrito de la compra subir hasta lo alto del edificio en el que vive. Una vez en la azotea, decide precipitarse directamente al vacío y prácticamente destrozarse contra el suelo. Pero, de manera sorprendente, y aquí comienza la cinta a girar sus engranajes, la señora se pone de pie como si nada, recoge sus cosas y vuelve a entrar al portal. Según va ascendiendo por los diferentes pisos, se nos van relatando diferentes historias, a cada cual más perturbadora y desconcertante. Film que, funcionando a modo de antología o peli episódica, recoge varias maneras de hacernos volar la cabeza y, sobre todo, perdernos entre el surrealismo y lo casi experimental de sus códigos. Es una de las películas más polémicas de toda la historia, sin lugar a dudas, prohibida en casi 50 países en su momento, con algunas de las imágenes más perturbadoras que he visto en toda mi vida. Faces of Death es una especie de documental que, a base de escenas supuestamente reales, nos enseña una manera de mirar a la muerte gráfica y bastante cruel. Pero todo lo que enseña es 100% real, no todo, pero mucho de ello sí. De hecho, es bastante fácil adivinar cuáles son. Con filmaciones alrededor del mundo en diferentes contextos y situaciones, es una peli bastante difícil de ver, en la que ni siquiera puedo contaros qué enseña o qué deja de enseñar, y mucho menos, claro, ponéroslas, pero estoy seguro que tan solo con lo que os estoy mostrando os podéis hacer una idea si no la conocíais. Además, sería la primera de una gran saga de 5 entregas y una de las más famosas del, llamémosle, subgénero cine-mondo. A ver cómo os explico qué es esto y de qué va. Sí, os va a perturbar por muchos motivos y tiene escenas explícitas en todos los sentidos que os podéis imaginar. De hecho, hasta tiene caras conocidas como la de Maggie Gyllenhaal. Bueno, allá va. River of Fundament es una adaptación libre de la novela de 1983 Ancient Evening de Norman Mailer, en la que se nos cuenta cómo un artista, tras su muerte, sufre de 3 reencarnaciones, donde experimentará la búsqueda de diferentes estados de su alma para así completar su ciclo vital. Sí, suena brutal, poético e increíble, y la película lo demuestra llevándote en un largo y sostenido viaje por lisérgicos encuadres y lugares de ensoñación que son una constante metáfora de su historia. Exacto, lo que estáis pensando. Una fumada increíble. Pero si os digo que dura 5 horas y que su narración avanza a modo de ópera, ¿cómo se os queda el cuerpo? Yo la tuve que ver en 2 días diferentes y aún no sé muy bien qué vi. Otra muestra más que incluso en el cine experimental puede haber una variedad casi infinita en sus mejores exponentes. Totalmente distinta en todo en comparación con las 2 propuestas anteriores, llega La locura belga de los creadores de Hammer, peli también de este corte y que quería mencionaros para que le deis una oportunidad si os gusta el rollo, en la que una joven tiene que lidiar con la presencia de sombras y figuras oscuras de otro mundo a lo largo de su vida, pero mientras la vemos desde una perspectiva completamente asombrosa. Un homenaje al giallo, versión experimental y que sin diálogos es capaz de maravillar por la manera en la que está filmada. Pues bien, después de esta, llevarían a cabo otro largometraje con un nombre tan espectacular como es El extraño color de las lágrimas de tu cuerpo. Otro ejercicio plástico apoyado en su orquestación audiovisual lleno de planos detalle, donde un hombre investiga la desaparición de su mujer y llegará a perderse en un laberinto surrealista complejo. Críptica y enrevesada, toda una experiencia a la que entrar tan solo con la mente abierta de par en par.
otra que tiene 2 entregas y de la que es difícil hablar por la macabra idea principal que tiene y de la que explota su delirio audiovisual, siendo de las películas más tétricas y siniestras que he visto en mi vida. Es una pieza que dentro del cine más underground y oscuro merece mención especial y creo es menos conocida de lo que debería. Phil Stevens da rienda suelta a una metáfora en bruto que eriza la piel y donde la ficción, que es lo que vemos, no se aleja mucho del resquicio de la cruel realidad que pone los pelos de punta. Flowers es una obra que dinamita el cerebro sobre todo por sus imágenes. Esa suciedad, el maquillaje, la paleta de colores, es un ejercicio realmente terrorífico sobre un punto de partida terrible. 6 mujeres despiertan sin vida en el sótano de la persona responsable de ello. Difícil de recomendar a todo el mundo, pero creo que interesante se mire por donde se mire. Seguramente la película episódica más diferente que jamás vayáis a ver. Porque tras las cámaras encontramos a Jod Burgerit, conocido por, entre otras, las también indescriptibles Necromantic o Scram, que también podían perfectamente formar parte de este top. Bertodesking. 7 relatos donde, justo eso, la muerte es la conclusión y donde un grupo de personas ven, de maneras diferentes, cómo su final llega, atrapados en una vida angustiosa y deprimente. Cada día de la semana, un personaje diferente, todo con un nivel de brutalidad bastante explícito, pero que a su vez deja retazos de profundidad tras sus diálogos, difícil de ver, por supuesto. La mejor película de toda la filmografía de su director, al menos para mí, donde no solo sentimos incomodidad derivada de su potencia audiovisual, sino también de su trasfondo. Enfermiza y triste como ninguna. Recargada, desagradable, de apartar la mirada varias veces, sí. Una bizarrada con todas las letras de las que aún sabiendo que vas a ver algo turbio para tu estómago, resulta sorprendente, muy sorprendente. Kuso es el debut en la dirección de Flying Lotus, músico norteamericano que también participaría después en VHS 99 y que aquí en su primer trabajo se sacaba de la manga una extravagante y repulsiva pieza inclasificable surrealista y que dentro de lo onírico de su puesta en escena caben imágenes que te gustaría quizás no haber visto nunca. Una especie de experimento que juega entre la comedia y el drama donde se nos pone en pantalla una Los Ángeles después de un extraño y devastador terremoto y lo que sucede con los ciudadanos que han sobrevivido a este. Así, en una especie de película episódica veremos diferentes personajes y lo sumamente infame de algunas de sus vidas y de sus respectivos contextos, donde se nos desarrollan historias que serán lo que sea, pero no son nada convencionales. Una producción independiente bastante interesante que nos guía por un camino de imágenes poderosas y planos detalle mientras se nos cuenta una historia de verdadera locura centrada en su protagonista. Masking Threshold es un cuento de desesperación, tristeza y la búsqueda de lo imposible, pero sobre todo es una muestra de cómo hacer cine experimental y provocar ese pánico, ese malestar al espectador a base de una construcción detallada de su abanico de muestrario audiovisual. Difícil en su concepción y no me imagino en el montaje o en su elaboración, la peli nos habla de un protagonista y sus experimentos para intentar paliar y erradicar su fuerte discapacidad auditiva. Llena de escenas potentes y, como os he comentado, con gran porcentaje de planos detalle fijos, el film no deja de ser un desmembramiento mental sobre la locura y sus diferentes capas, pero llevado a la pantalla como pocas veces hemos visto, con un toque Lovecraftiano difícil de obviar y un mimo extraordinario para provocar lo que quiere, sin lugar a dudas de lo mejor y más potente de este tipo de cine orientado al terror que se ha dejado ver últimamente. Su eslogan para promocionarla en su momento fue algo así como el resultado de la fusión entre Hostel y La Purga, y aunque la frase es exagerada y dista bastante de la realidad, Finale sí que puede que a niveles de impacto y escenas potentes, incluso un poco a nivel argumental, se asemeje a ellas, más a Hostel que a La Purga, la verdad. Una especie de slasher extremo donde conocer a uno de los payasos más sádicos y desconocidos del género. La producción danesa es muy bestia en algunos momentos, sí, pero guarda otros elementos positivos también que hacen que su visionado sea enormemente satisfactorio. Ritmo, dirección, actuaciones, 2 jóvenes que trabajan en una gasolinera, una especie de sucesos extraños y detrás de ellos el malo de la película, un perturbado con disfraz de mimo, un villano sádico y cruel que va a someter a ambas protagonistas a una noche infernal donde el dolor va a estar presente. Es menos plana de lo que da la sensación y tiene un uso de la violencia bastante directo. Verla, que la tenía pendiente desde hace mucho, ha sido la causante de crear este vídeo y haber pasado unos días bastante turbios viendo cine de este estilo para traeros en un buen vídeo. Y aunque me ha costado bastante salud mental, la que tenéis delante ha sido incluso más jodido de lo que pensaba.
¿Qué es Bust the Noses? Lo primero y que hay que saber, antes incluso de conocer su argumento, es que estamos ante una producción del 75 en blanco y negro, en un film sin diálogos, de corte prácticamente experimental, donde su personaje principal, totalmente perturbado y bastante repugnante, se enamora de un cerdo, con todo lo que ello puede conllevar, sí. Lo que estáis pensando, eso es, sí. Pero lo peor no va a ser eso, sino lo que va a engendrar. De las que es imposible dar nota, saber si recomendarlas o no, pero de las que sabes que no hay nada parecido en toda la historia. Con cierto mensaje tras su apariencia de salvajada desbocada hacia ninguna parte. Sutil, pero ahí está. Única por muchos motivos. De las que siempre entran en todas las listas de pelis turbias, desagradables y difíciles de recomendar, y no es para menos. Una de las rarezas más grotescas que he visto jamás, llena de imágenes para el recuerdo, también de corte surrealista, complicada de digerir, de hablar de ella, pero aún así una pieza imprescindible del terror y, por qué no, del cine en general. Atrevida y extremadamente indescriptible, Taxidermia, si hablamos de pelis bestias, es una necesaria de mencionar. No por su violencia explícita o porque resulte muy gore, no necesita ser bruta para resultar un hueso duro de roer. Una fábula familiar macabra, un cuento truculento que camina entre ficción y realidad, viajando entre generaciones con historias pasadas de vuelta increíbles. Un poema provocativo capaz de generar desde la repulsión hasta la admiración del espectador, todo a la vez. No pasa el tiempo por ella. Una de las mayores bizarradas que he visto en mi vida y que me sigue flipando es un clásico de culto originario del continente asiático. Seguro que alguno ya la ha conocido mirando las imágenes que tenéis delante. Pieza clave del terror japonés, la mítica Tetsuo, el hombre de hierro. Esta pesadilla paranoica cyberpunk nos habla de cómo un hombre que tiene la manía y el extraño gusto de clavarse metales a lo largo de su cuerpo, después de un suceso comenzará a sentir transformaciones y cambios imprevisibles en su anatomía. Poco más puedo contaros de su argumento, el cual se va desarrollando a golpe de un excelente montaje y de un desenfrenado ritmo no falto de momentos llenos de gore, macabras secuencias y un agitado estilo narrativo gracias a su nerviosa cámara, su radical blanco y negro y su lisérgico avance. Un imprevisible relato de algo más de 1 hora de duración llena de perturbadoras y salvajes escenas, que siguen siendo sorprendentes y no aptas para todo tipo de estómagos. Volvemos a esos blanco y negro terroríficos, elegantes, sí en forma pero no tanto en su fondo, donde somos partícipes de algo demasiado oscuro como para quizás acabar la película. Una verdadera rareza explícita y donde asistimos a un festival macabro, a un juego perverso en el que contemplar barbaridades y aberraciones cada vez mayores. Singapore Sling. Una madre y su hija con una, vamos a decir, peculiar relación intentan escenificar un crimen que ellas mismas han cometido. Cuando llega un detective a casa de ambas buscando una mujer con la que anteriormente, digamos, han terminado ya, secuestran a este y lo atan a una cama. Comienza una tortura y una sucesión de momentos que no puedo contaros, pero que os podéis imaginar viendo las imágenes. Largometraje polémico y bastante escondido, con una dirección, la verdad es que muy elegante y bastante interesante a pesar de sus morbosas y gráficas escenas. No puedo decir que sea un film para todo el mundo, pero sí que creo al menos que merece la pena intentarlo. Si hay un genio en el continente asiático polémico, a lo largo de su filmografía casi siempre ligada al terror, ese es el bueno de Takashi Miike, experto en crear historias atípicas con personajes exagerados y con problemas extravagantes, capaces de enseñar lo peor del ser humano, las acciones más brutales y los nudos indescifrables de movimientos retorcidos. Imprint, Over Your Dead Body, Gosu o Audition sin duda saben cómo elevar a la máxima potencia esos conceptos, pero si hay una que destaca por encima del resto en la carrera del cineasta al ser inquietante hasta los topes, es la que, sí, ya muchos habréis reconocido, Visitor Q. Contar la trama solamente sin ofender a la plataforma ya es complicado, pero quedaos, si no lo habéis visto, en que nos situamos en mitad de una familia disfuncional llena de traumas donde el padre, un reportero de televisión, intenta realizar un documental de forma bastante salvaje y llevando a cabo actos innombrables. Cuando aparece un misterioso hombre, un ser llamado Q, empiezan a pasar cosas aún más raras. Tremenda ida de olla tortuosa, no apta para todo el mundo, pero que sigue siendo, a su manera, una genialidad que hay que ver al menos una vez en la vida. La más conocida posiblemente, clásico de clásicos, obra maestra de David Lynch que parece no envejecer nunca, Eraserhead.
un infierno nacido del subconsciente más atroz y que nos cuenta la historia de cómo su personaje principal tiene que lidiar con lo abominable de ser, de repente, padre primerizo de una especie de criatura monstruosa. Un cuento terrible que nos habla de muchas cosas y es imposible de borrar. Llena de situaciones escabrosas y cargadas de simbolismo donde el espectador es una parte más de la pesadilla preciosa y perversa que tiene delante. Difícil de analizar en tan poco espacio y perfecta para introducirse en algo diferente que puede irse contigo varios días si la dejas entrar. Sigue siendo extraordinaria. Muchas o bueno, casi todas las películas que estamos repasando podrían llevar la etiqueta de indescifrable. Por su estética, su propio argumento, algunas secuencias, pero quizás a la que mejor le siente ese término sea la locura onírica, provocativa y realmente grotesca de Subconscious Cruelty. Un título que le viene al pelo para lo que vamos a ver durante el film, donde a modo de imágenes totalmente macabras, algunas muy gráficas y difíciles de mirar, junto con otras surrealistas, como si de un sueño o más bien de una pesadilla se tratase, se conforma una producción que también tira bastante hacia lo experimental, regalando una sucesión de momentos que intentan escenificar rincones de la mente donde se albergan algunos de los deseos, miedos, creencias y secretos del ser humano. Con un desarrollo para nada convencional, acorde a su apartado visual, esta es otra de las que nunca sabría si recomendar 100%, pero sí que es cierto que tiene puntos bastante interesantes, lecturas y metáforas bastante poco sutiles. ¿La conocíais? Hemos mencionado a Georgi Palfi, a Takashi Miike, queda uno de los estandartes del transgresor, lo polémico y lo recomendable cuando se buscan cosas que se salen de lo normal. Muchos ya sabéis de quién hablamos y de qué película tenemos delante. Alejandro Jodorowsky, que tiene varias obras de culto capaces de entrar en este tipo de vídeos. Una de las filmografías más increíbles sin duda de la historia del séptimo arte y su, para mí, aquí, obra clave. No sé si la mejor, pero una de mis favoritas, quizás junto a El Topo y La Montaña Sagrada. Santa Sangre. Phoenix, un chaval que vive en un circo en el que queda marcado por lo que ve y vive mientras su padre es mago y su madre es la líder de una secta satánica y apocalíptica, termina en un psiquiátrico. Cuando sale de allí solo le queda intentar superar todo lo que le ha marcado y escapar de los demonios que aún le acechan. Una sinopsis que se queda solamente en la corteza de una de las películas más increíbles de los 80 y diría de la historia del género, llena de mensajes ocultos, metáforas escondidas y escenas retorcidas difíciles de olvidar. Joya de culto tan brillante como sombría y oscura, todavía muy impactante a día de hoy. Es de esas que simplemente nunca olvidas. No por las escenas concretas que todos recordamos al pensar inmediatamente en ella, que ya de por sí solas le harían partícipe de este top, sino por todo lo demás. Por el desasosiego, su cámara, su nervio, sus personajes, cómo se describe la maldad, el trasfondo de todo. Gaspar Noé es un cineasta especial y quizás con Irreversible rozó la perfección de su cine y de su peculiar lenguaje. Con un montaje extraño y su historia contada de manera atípica temporalmente hablando, la peli, perteneciente al New French Extremity, nos cuenta una historia de venganza, de justicia extrema. Un ejercicio cinematográfico todavía difícil de ver a día de hoy, duro, que deja la mirada clavada mientras las pantallas de crédito anuncian que se ha acabado la pesadilla, pero el pozo de después puede ser todavía más difícil. Emocionalmente arrolladora, momentos turbios aparte. Un espectáculo visual que deja poco a la imaginación, pero que se queda en un rincón del cerebro para siempre. Un millón de gracias a los bichos miembros del canal y a los mecenas de Patreon por seguir ahí apoyando esto. Os lo digo en todos los vídeos, pero no sabéis lo importantes que sois. Y gente, nos vemos en la próxima. Un saludo a todos y a todas de parte de Bicho14.